Pasamos a el desarrollo del programa y hoy íbamos a hablar de la decisión del TC, del cobro de estas deudas, cómo va a realizarse este cobro. Dicho sea de paso, es importante porque la SUNAT no va a cobrar de inmediato, va a de alguna manera ir cobrando de manera progresiva. Hay 158 empresas que mantenían deudas tributarias, además en controversia, y con esta obligación y con estos detalles vamos a conversar el día de hoy con el congresista del Frente Amplio, Lenin Bazán. Está en semana de representación, pero sí ha tenido en algún momento también proyectos de ley y opiniones muy claras sobre este tema. Muchísimas gracias, congresista Bazán. ¿Cómo está? Buenos días, estamos en semana de representación. Después del día de ayer en que el Perú ha tenido que celebrar un triunfo sobre la justicia tributaria y fiscal que tanto necesitamos. Esto ha sido un esfuerzo que vale la pena también mencionarlo de mi parte. Inició hace unos meses atrás, donde mi persona solicitó al Tribunal Constitucional para priorizar la agenda de este caso del expediente 04-2019, ya que advertíamos de que hay una deuda multimillonaria de grandes contribuyentes nacionales y que en este momento de crisis sanitaria y económica la necesitamos. Lo necesitamos que recaude la SUNAT para que ingrese al Tesoro Público y se distribuya este dinero. Así es que el día de ayer los magistrados, mucha de nuestra información que le hemos hecho de su conocimiento ha servido para argumentar técnica y jurídicamente este fallo que ha sido en contra de la demanda de inconstitucionalidad que interpuso, para vergüenza mía, que soy agremiado, el Colegio de Abogados de la Libertad. Y terminó en una situación que el propio Colegio de Abogados, a pedido nuestro y a insistencia, a desistirse de esta demanda, que claro, legalmente no procedía, pero era un gesto jurídico, político muy importante. Y asimismo sabemos, Sigrid, algo importante, que el Colegio de Abogados no ha invertido un solo sol, ni un solo sol, según su informe de contabilidad, en el pago de honorarios de los abogados que han elaborado la demanda y que lo han sustentado la demanda. Y de allí es que sabemos que quienes han estado detrás de ello es el estudio jurídico Gálvez Dolorier, donde es asociada principal la señora Silvia Muñoz y el señor José Gálvez, que buscan a la señora la señora Miriam Bringas, que buscan acá en Trujillo, buscan como nexo, lo comunica al señor ex decano Manuel Montoya, lo convencen, convence a algunos de los directivos de su ex junta, dos no firmaron el acuerdo para poder iniciar esta demanda. ¿Cuánto han gastado? Dicen que no han gastado ningún sol. La pregunta es, ¿lo habrán hecho gratis o a qué se debió esto? Algo claro está que el estudio Gálvez Dolorier tiene a clientes como Telefónica, tiene a clientes como Scotiabank, entre otras empresas mineras deudoras de este club de los deudores tributarios. Entonces, nuestro trabajo ha servido para ello y para que tome una posición, creemos nosotros, justa el día de ayer el Tribunal Constitucional. Ahora, congresista Bazán, para que la gente entienda un poquito sobre esto de las deudas, porque hay deudas que datan del 2012. La razón, además, por la cual iban a prescribir estas deudas o el TC podría haber decidido que prescriban es porque no les cobraban, o sea, se vencía el plazo de cobro. La pregunta es, ¿qué sistema tenemos que permite que no se cobren las deudas y que luego podamos tener que llegar a batallas legales como la que usted menciona, en fin? Y estamos hablando además no de empresas, pues la gente pensará de repente, emprendedores que no pueden pagar las deudas, que es complicado. Estamos hablando de Buenaventura, la minera, estamos hablando de Scotiabank, estamos hablando de Antapacay, Las Bambas, Cerro Verde, Telefónica, Latam, en fin. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos un sistema que permite acumular deudas desde hace más de 8 años? Sí, y no solamente están esas empresas, están Pluspetrol, que contamina la Amazonía con derrames de petróleo, está la corrupta Odebrecht y Graña Montero. Ellas son las que quieren que se le perdone estas deudas multimillonarias. ¿Por qué? Y no son deudas solamente del 2012, Sigrid, son deudas desde el año 2008. Desde el año 2008 que se han venido acumulando. ¿Y por qué? Porque de repente no existía una claridad sobre los plazos para la prescripción de las deudas. Pongámonos una situación para que nos entiendan. En el 2008, una empresa, una de estas deudoras, tuvo que hacer su declaración jurada de ingresos, egresos y de ganancia, de rentabilidad, ¿sí?
Entonces Scotiabank declaró y dijo, ¿sabe qué? Mi ganancia es 10 millones de soles. Por lo tanto, el 29.5% de impuesto a la renta, o casi 30 para redondear, sería 300,000 soles de impuesto a la renta que tengo que pagar. Y lo que dice el Código Tributario es que SUNAT tiene 4 años para hacer un trabajo de fiscalización o de investigación. 4 años para fiscalizar. Y en esos 4 años, SUNAT determinó mediante una resolución que Scotiabank no debía 10 millones, sino 100 millones. Por lo tanto, el impuesto a la renta que tenía que pagar no son 300,000, sino 30 millones de soles. O sea, hay una gran diferencia entre una y la otra. La pregunta es, Sigrid, ¿desde cuándo creen que debe computarse o calcularse el plazo para la prescripción de estas deudas? ¿Desde que la empresa declara falsamente o mentirosamente, o desde que la SUNAT, la institución pública encargada de este caso, determina el monto preciso de la deuda? Ese es el tema. Lo que se está argumentando de la parte de la gran empresa es que se debe calcular desde el día que declararon, y el plazo debe ser único, de manera paralela. Mientras la SUNAT fiscaliza, investiga, debe ir cobrando, algo que no es posible. Por eso es que lo que se ha defendido, termino, Sigrid, lo que se ha visto en este caso es que se ha defendido de que debería haber dos plazos continuos. Uno es los 4 años primero para fiscalizar y los siguientes 4 años para poder cobrar. ¿Y por qué no se ha llegado a cobrar? Porque estas empresas lo que han hecho siempre, se han valido pues de las argucias legales, se han valido siempre de la judicialización, o se han valido de que el Código Tributario te dice, ¿sabe qué? Yo interpongo mi medida cautelar, lo judicializo, mientras tanto no pago. Y por eso se han ido acumulando por años. Y eso es lo que se tiene que cambiar, y es una gran tarea que nosotros ya presentamos un proyecto de ley para modificar el Código Tributario, tal como lo ha hecho México recientemente, para que las empresas de esa forma no evadan o eludan el pago de sus impuestos y tengamos la acumulación de una deuda tributaria que no solamente son 9,000 millones de soles de 158 empresas, hay 11,000 millones de soles ahora mismo que se puede determinar, y hay una deuda de 39,000 millones de soles como deuda tributaria para los próximos meses o los próximos años. Entonces, y esto va a seguir creciendo. Y además tenemos, Sigrid, algo importante que tiene que saber la población. Según fuente de SUNAT, hay un presupuesto o un monto de 56,000 millones de soles que se pierden al año por evasión y elusión tributaria. Entonces, hay, la verdad, mucho trabajo que realizar. Mucho dinero en medio, ¿no? Sí, y mucho dinero. La misma empresa de este señor Roque Benavides, que quiere ser presidente del Perú, no sé con qué autoridad moral lo quiere ser, si ni siquiera cumple con pagar sus impuestos. Hay investigaciones que dicen que él ya eludió más de 4,000 millones de soles, y ahora ha buscado, mediante la legalización, constitucionalización de este caso, que se le perdone más de 2,000 millones adicionales. Ahora, solamente para también incidir en lo que usted dice, congresista, hay un tema con el cobro de las deudas, pues, porque como usted ha mencionado, una cosa es que el Tribunal Constitucional haya fallado para que se puedan cobrar, y otra cosa muy distinta es que se cobre de inmediato porque hay pendientes de la SUNAT para evaluar las deudas. Hay judicialización de deudas, o sea, esto lo va a tener que determinar el Poder Judicial, y hay en verdad muchas razones por las cuales todo este dinero que estamos hablando de 9,000 millones de soles, un poco más, no va a poder ser cobrado. Entonces, aquí es donde entra la preocupación de muchos. No hay que cantar victoria todavía, digamos, ¿no? Sigrid, a ver, te voy a comunicar algo que extraoficialmente sabemos, porque nosotros solicitamos al TC que priorice en su agenda de deliberación este caso, pero también hemos solicitado la información que hoy es pública y que los peruanos por primera vez en nuestra historia sabemos de qué empresa se trata y cuánto debe cada empresa. Eso ha sido pedido del congresista Lenin Bazán y del Frente Amplio. Entonces, ahí en ese proceso nosotros le hemos dicho a SUNAT, también y vamos a fiscalizar para que haga mejor su trabajo, haga mejor la recaudación. Y es ahí donde nos informan que obviamente fiscalizar una empresa que da una declaración jurada de miles de millones de soles no es fácil. Hay un N número de boletas, de facturas, en fin, de documentos que se tienen que revisar. Por allí creo que el MEF en este momento debería de pensar en mejorar
la institucionalidad de la SUNAT, del personal que deben de tener en SUNAT para dedicarse a este trabajo en la intendencia, sobre todo de grandes contribuyentes, donde ahí se necesita mayor personal, capacitar mejor a su personal y mejorar sus acciones. Lo otro es las iniciativas legislativas que ya lo mencioné, y lo otro es, Sigrid, dices tú muy bien que no va a ser fácil recaudar todo este dinero, es cierto. Por allí ya nos han comunicado que al menos en los próximos días ya estarían entrando a cobranza coactiva, más o menos 3.000 millones de soles. De los 11.000 millones ya podrían ir iniciando. Y los demás montos que están en acciones de amparo, que están en procesos administrativos en el Tribunal Fiscal, van a entrar pues obviamente a tomar decisiones. Pero esta sentencia del TC es importante porque ya marca el precedente constitucional para que el juez del juzgado constitucional o el magistrado del Tribunal Fiscal tome una decisión que prescripción no hay y vean el tema de fondo, que en este caso ellos dirán si corresponde o no esta deuda o este monto, que según la SUNAT es lo más aproximado que han podido calcular al día de hoy. Ahora, con respecto a esto, entonces, ¿hay o no hay un precedente? ¿Se puede o no? Y para incidir en el tema legislativo que usted ya nos ha comentado, ¿se puede o no empezar a mejorar este sistema de recaudación? Y por último, ¿cuál va a ser el impacto cuando se cobre esa deuda para la gente? Porque algo que había dicho la ministra Alba, y ojalá cumpla, es que todo esto se revierta en el Tesoro Público para los ciudadanos, para aliviar la crisis, y de eso falta mucho porque con los bonos claramente no hemos hecho ni hemos cubierto la parte más importante, ¿no? Sí. Le decía, legislativamente nosotros tenemos que trabajar. Legislativamente tenemos que trabajar en este caso el tema de la modificación del Código Tributario. Estamos evaluando y hemos presentado un proyecto de ley de reforma constitucional y esto nos lleva a poner en debate el cambio de la Constitución a que estas grandes deudas tributarias, así como a los corruptos hoy en día se le persigue hasta el último día de sus vidas, igual no debe haber prescripción en deudas tributarias, por ejemplo, para estos grandes contribuyentes y se los pueda perseguir. Pero eso no implica que la SUNAT tenga que mejorar, como ya lo menciono en este caso. Para eso se tiene que hacer cambios progresivos en la SUNAT y nosotros, y hemos quedado, Sigrid, somos 130 congresistas, he sido el único que ha estado siguiendo este caso, que ha puesto en la agenda del país porque creo que es necesario, y cuando le hemos planteado al Congreso no nos han parado ningún tipo de atención, y ahora creemos que debemos fiscalizar a la SUNAT para que haga ese trabajo. Y con el MEF también se le ha dicho, a la ministra de Economía y Finanzas se le ha dicho, estamos ayudando y ha sido una lucha con el pueblo y con ustedes como medios de comunicación, la verdad que han estado al tanto de este tema, pero esa plata debe destinarse. Imagínate, 11.000 millones de soles nos sirve para ponerle agua potable y desagüe a todas las comunidades y barrios del país, costa, sierra y selva. 11.000 millones de soles nos sirve para pagar todo el presupuesto anual de los pensionistas de la AFP y la ONP en un año. O sea, tenemos dinero para darle agua y desagüe a la población y para pagar la deuda social, que yo creo que es algo importante en este momento de crisis para poder incluso reactivar la economía familiar. Entonces, nosotros vamos a seguir en ese trabajo, vamos a seguir, esto no ha terminado, la lucha continúa, siempre hemos luchado y hoy creo que este tema debe poner en debate el cambio del sistema tributario en nuestro país y que los ricos paguen sus deudas y que los ricos deben pagar la crisis y no ponerle pues esta situación en manos de los más pobres y los más necesitados. ¿Van a insistir el congresista Bazán con propuestas como, por ejemplo, el impuesto al patrimonio que alguna vez deslizó el propio Ejecutivo o de lo cual todavía no hemos visto nada? Es decir, se dijo de manera muy ligera quizá, no se ha presentado ningún proyecto, ni del Ejecutivo, en el Congreso no sabemos en qué quedó esa discusión. ¿Es todavía una posibilidad, pese a que nos estamos recuperando del virus, entre comillas, porque los casos descienden, la crisis económica se va a hacer sentir más fuerte? ¿Qué es lo que se viene ahora para el Congreso en materia legislativa y, digamos, con miras al alivio económico que necesitan las personas, ¿no? Sí, Sigrid, vamos a insistir porque creemos que es parte de la reforma tributaria que el Perú necesita en este momento. Creemos que es parte de la justicia económica y fiscal que el Perú necesita en este momento. Podríamos recaudar, según Forbes, más de 400 millones al año solamente aplicándole el 1% al patrimonio personal de los más ricos del país. De los más ricos, el 1%.
Nuestro proyecto de ley dice que se le puede aplicar hasta el 5%. Imagínate cuánto podríamos recaudar. Y lo otro es, también tenemos que luchar en este momento por la eliminación de los beneficios tributarios. Por beneficios tributarios, la propia SUNAT, por beneficiarle a las mineras, a las petroleras, a las agroexportadoras, a los casinos, a las universidades privadas, estamos dejando de percibir 17.000 millones de soles. 17.000 millones de soles, que representa el presupuesto de educación en todo el país, el presupuesto de un año en educación de todo el país. ¿Para qué endeudarnos? ¿Para qué endeudarnos con 47.000 millones de soles para el presupuesto del 2021 si solamente ajustamos la recaudación tributaria en nuestro país y tendríamos dinero ni para endeudarnos? Encima nos sobraría para otras situaciones que en este momento, o estas necesidades que en este momento tenemos. Congresista, y para cerrar, en todo caso, sí, una pregunta con respecto a las elecciones, porque vimos que el día de ayer Roque Benavides, jefe, líder, dueño de Buenaventura, en todo caso, se inscribió el partido aprista, y esto parece que de alguna manera está empezando a dar a entender a la gente que las elecciones están a la vuelta de la esquina, que el tema de la correlación política ya empezó. Él dice que no se va a postular, pero curioso es que se inscriba a un partido como el APRA a 8 días de vencerse las inscripciones a partidos políticos para las postulaciones de abril. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ve usted el panorama político? De repente, como Lenin Bazán y como Frente Amplio también, que seguro se prepara para estas elecciones también. Sí, nosotros estamos, Sigrid, trabajando en la región La Libertad, una región donde hace 35 años partidos como el Frente Amplio, progresistas de izquierda, no han llegado a gobernar. Hoy somos la segunda fuerza política más importante de acá. Después de tantas décadas, hemos logrado, seguimos trabajando por nuestro país, y yo creo que el Frente Amplio es una alternativa de gobierno para el 2021. Más allá de todo lo que se está viendo en este tema, nosotros, como siempre hemos dicho, siempre con el tema de la lucha contra la corrupción, no tenemos ningún tipo de cuestionamientos, y eso se ve a la larga. Así que dentro del Frente Amplio, internamente en estos días se van a celebrar eventos nacionales para determinar la estrategia política electoral con miras hacia el 2021. Y ahí estamos trabajando arduamente, pensando sobre todo en la población y en los más necesitados. Muchas gracias, Sigrid. Bien, bien. Solamente una pregunta. En todo caso, ¿van a postular a la presidencia juntos con algún otro partido? ¿Están en conversaciones para lanzar una candidatura? Sí, nosotros estamos, como le decía, en estos eventos nacionales, evaluando el proceso de unidad que yo creo que en este momento se necesita dentro de la izquierda peruana, dentro de las fuerzas progresistas sociales. Se necesita unidad desde abajo hacia arriba, desde las regiones a nivel nacional, y de esa forma poder pues seguir llevando a cabo nuestros objetivos, como es el cambio de la Constitución y cambios de nuestra sociedad, que es lo que se necesita en este momento, y esta pandemia nos ha demostrado. Bueno, muchas gracias, Sigrid, nuevamente.